Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hace 8 días comenzamos en el tema hablando del sufrimiento del dolor en 2 Corintios. Y el planteamiento es una de las caras de esta moneda. La cara de las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas que han resultado, las cosas por las que nos alegramos. ¿De qué nos gloriamos en la vida? Seguramente le damos gracias a Dios. Aquí tenemos jóvenes que se acaban de graduar de su carrera profesional, que inician su proyecto profesional. Tenemos parejas que se están casando. Hace 8 días estábamos acompañando a una pareja en su matrimonio. Tenemos muchas cosas que estamos empezando a hacer, que estamos proyectando para realizar. Dios ha abierto puertas para nosotros y le damos gracias a Dios que nos permite hacerlo. De todas esas cosas nos gloriamos. Y la palabra gloriarse significa que nos alegramos que Dios nos dé la oportunidad para hacer. Que no nos quedamos simplemente contemplando como espectadores lo que está sucediendo, sino somos artífices, somos promotores de las situaciones de cambio que se están dando. Cuando estábamos hablando en 2 Corintios decíamos que Pablo tenía muchas cosas de que gloriarse, e hicimos nuestro estudio hace 8 días fundamentalmente en eso. Pablo se alegraba, se gozaba de muchas cosas que él había hecho. Quiero recordar algunas: la forma de conducirse, su testimonio, la autoridad que había usado para edificar a las personas, todo lo que había realizado como proyectos en su vida ministerial, y también daba gracias a Dios por sus debilidades o limitaciones, porque en medio de ellas había experimentado la fortaleza y la gracia de Dios. Pablo era un hombre que tenía muchas cosas. Aún hay cosas, y usted lo puede leer en 2 Corintios, que le fue revelado pero no estaba autorizado para contar. Con algunas de las células, cuando nos hemos reunido esta semana, hemos estado revisando un poco acerca de la entrada de Dios entre nosotros. Y quiero decir cómo de alguna forma Dios se hace presente en nosotros y a veces nosotros no somos muy conscientes de eso. Por ejemplo, hay una promesa que en este momento se está cumpliendo en este lugar, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Dios se hace presente en medio de ellos. Y si usted mira a su alrededor, difícilmente le va a ver, a menos de que usted tenga discernimiento y pueda ver lo que nosotros no podemos. Nosotros lo aceptamos y lo creemos por fe, lo declaramos así: Dios está aquí en medio de nosotros. Pero si pudiésemos verlo, ¿cuál sería la actitud? ¿Cuál sería la forma en que nosotros en este momento nos comportaríamos? Aunque no lo veamos, asumámoslo. Si Él estuviese aquí, si Él fuese el que estuviese en medio de nosotros, enseñándonos, direccionándonos, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo responderíamos nosotros? Y eso es básicamente de lo que estamos diciendo. Cosas que no alcanzamos a ver, pero que son ciertas. Cuando hablábamos de Pablo, muchas cosas le fueron reveladas que él no comunicó porque eran, como él mismo lo expresó, inefables. Son cosas que sobrepasan lo que humanamente uno pudiese pensar. Como cuando Juan en el Apocalipsis recibe la revelación de lo que será el tiempo futuro, a mediano, a largo plazo y eternamente, Juan describe cosas que difícilmente uno alcanza a entender, pero serían tan gloriosas poderlas contemplar que tuvieron ese honor y privilegio. Pablo era uno de esos hombres que había visto cosas inefables que no podía compartir porque aún las palabras no serían suficientes. Pero finalmente decíamos, y si me ayudas pasando, por favor, gracias. Finalmente decíamos, sigue, que se había hecho necio al gloriarse de esas cosas. Se había hecho necio al gloriarse. Bueno, como usted lo leyó, decía él: ustedes me obligaron a hacerlo. Cuando ustedes juzgaron que mi ministerio no era un ministerio que venía de Dios y que Dios respaldaba, me obligaron a decir cosas que no era bueno decirlas. Y la verdad es que de pronto, dentro de esa característica de Pablo de ser impulsivo, porque su carácter es un hombre que va a conquistar, recuerde que de antes persiguiendo la iglesia y después propagando el mensaje, Pablo era un hombre que tenía un ímpetu que difícilmente podía controlar. Su pasión por alcanzar el mundo para Cristo era grande, pero también esa pasión a veces lo llevaba, como en este caso, a decir más de lo que debía decir. Y entonces hay un versículo donde él dice: ustedes me obligaron, pero mal hice
en hablar tanto de mí. El principio básico del libro de Proverbios es que no sean tus propios labios los que te alaben, sino los labios ajenos. Que sean los demás los que tengan que reconocer de ti, que no seas tú haciendo halago o haciendo reconocimiento de tus propias virtudes. Pero lo hizo, dice él, defendiendo el ministerio que Dios le había entregado, para que en la iglesia de Corinto hubiese tranquilidad y seguridad de que así como habían comenzado, así tenían que terminar. Habían confiado en el Señor para comenzar, habían confiado en el Señor para terminar. Y por último dijimos hace 8 días de qué debemos gloriarnos. Y pues ese pasaje también nos enseña que lo único que hay que gloriarse es del Señor y de lo que ha hecho con nosotros. Siempre alégrese del Señor. Y eso es algo que en este tiempo he estado aprendiendo y he estado tratando de aplicar. Y es buscar en mi vida todas aquellas cosas por las cuales agradecer, en lugar de enfocarme tanto en aquellas que me son difíciles de entender o comprender. Hay muchas cosas que yo no entiendo y comprendo. Yo no comprendo a veces por qué Dios se demora en ciertas respuestas o por qué su respuesta es no. Hay muchas situaciones que no son las que yo quisiera. Hay cultivos de semillas que no son las que yo esperaría. Pero aún en medio de esas cosas que no entiendo y no comprendo, tengo que enfocarme en todas aquellas que sí, que ciertamente son mucho más y mejores. Así que parte de nuestra realidad es en qué yo me enfoco. Hace un mes, cuando estábamos hablando en el tema anterior, decíamos en qué modo vivimos, si en modo de acción o modo más bien de quietud. Y yo he preferido y he optado por actuar, por pensar en todas las cosas buenas que hay y las que vendrán que serán mejores. Hay una película que me gustaría recomendarles, es una película que pueden ver ustedes con sus hijos, los pequeños, porque es de dibujos animados. Se llama Intensamente, y la palabra es clave, intensamente, la mente intensa, ¿cierto? Y si usted la ve, pues no se la voy a contar para no tirarme el pastel, pero si usted la ve, usted va a entender que dentro de nosotros hay una cantidad de emociones que están en juego permanentemente. La pregunta es, ¿quién está tomando el control de mi reacción emocional? ¿Quién es el que está al frente de eso? Porque puede ser la ira, puede ser el enojo, puede ser la tristeza, puede ser la melancolía, puede ser la alegría, puede ser la expectativa. ¿Cuáles son las emociones que controlan su vida? Y según quién controle su vida, así será la proyección que usted tenga. Entonces por eso encontramos mucha gente negativa, porque seguramente es enojo, frustración, amargura quien está controlando su vida. Pero encontramos gente muy feliz y gente que es propositiva, hay gente que está ayudando a otros, seguramente es la alegría y el gozo quien está controlando. Entonces vale la pena que usted las vea y ojalá que con sus hijos y después haga un cineforo familiar, después haga la evaluación de quién está controlando su vida. Para los padres es muy importante porque también nosotros, con respecto a nuestros hijos, tenemos unas reacciones emocionales. Y vale la pena que cuando tengamos que hacerlo, lo hagamos de forma concreta, correcta y efectivamente que sea de bendición para ellos. El mensaje para las parejas que les decía que tienen hijos pequeños y que de pronto no los vemos en la iglesia en este tiempo, en estas semanas de la educación, de la disciplina que es necesaria dar a nuestros hijos. Pero ¿qué tipo de disciplina? ¿Cómo aplicarla? Que no sea una reacción emocional cuando por frustración o por ya cansancio nosotros corregimos a nuestros hijos. Cuando es así, seguramente estamos añadiendo violencia a una sociedad que ya tiene suficiente. Pero cuando lo hacemos de forma correcta, sensata, cuando es el amor el que controla el corazón, cuando es la dirección en sabiduría que Dios da a los padres para corregir, seguramente tendremos muy buenos beneficios. Así que les recomiendo esa película, véanla, estúdienla con sus hijos y obviamente saquemos lección. Vamos al tema del día de hoy, vamos al tema del sufrimiento y el dolor para el día de hoy. Voy a invitarle a que se ubique en el primer capítulo, en el versículo 3 en adelante, de Segunda de Corintios. Seguimos en 2 de Corintios, espero que usted lo haya leído esta semana, que haya adelantado la tarea, y del capítulo 1 vamos a leer del 3 hasta el 8. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muy bien, dentro del estudio segunda de Corintios, este es un pasaje muy clave, importantísimo, es con el cual comienza después del saludo. Los primeros 2 versículos, si usted mira el capítulo 1, son saludos. El saludo normal, a quién se dirige la carta, cuál es la intencionalidad al dirigirla en cuanto a que la gracia de Dios esté sobre ellos. Pero inmediatamente expone la realidad de este libro. La realidad de este libro trata de la tribulación, de la aflicción, de la dificultad. Primero por lo que Pablo está pasando a la luz de las críticas, de los comentarios que ha recibido. Pero además de eso, Pablo entiende que es que la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, el dolor, forma parte de la vida en cualquier momento o circunstancia. Nosotros no estamos exentos de eso. Ustedes saben, ya hay una promoción de cierta doctrina religiosa, espiritual, que dice pare de sufrir. Y pienso que debía ser demandada por falsa publicidad, por engañosa publicidad, porque eso es mentira. Usted no va a parar de sufrir, usted va a tener momentos difíciles en la vida. Lo que vamos a tener que hacer es cómo respondemos, cómo asumimos los momentos difíciles de la vida, que incluyen dolor, incluyen sufrimiento. Y de eso es que se trata. Pablo, mire la palabra que repite una y otra vez. ¿Qué palabra se encontró que una y otra vez repite? Aflicción, tribulación y consolación. Las 2 palabras es como un matrimonio que tienen que ir juntas. Hay momentos de tribulación que producen aflicción, que traen sufrimiento y dolor. Pero inmediatamente también viene una palabra que la acompaña y es consolación. Entonces son las 2 palabras que están allí en juego, tribulación y consolación. Y si usted revisa cuántas veces aparece tribulación o aflicción en ese pasaje que leímos del 3 al 8, usted ve que encuentra que más o menos son 6, 7 veces. Pero cuando habla la palabra consolación, son más veces las que aparece que la tribulación. Volvemos a lo mismo que estaba planteando inicialmente. Hay momentos muy buenos en la vida y hay momentos muy difíciles. Y seguramente si nos enfocamos en los difíciles, en los momentos, en las circunstancias que de alguna manera producen para nosotros aflicción o limitación, nos vamos a amargar la vida, porque vamos a encontrar suficientes razones para hacerlo. Pero si nosotros volcamos la atención sobre todo aquello que trae a nuestra vida consolación, aliento, que nos trae alegría y gozo a pesar de, seguramente nuestra vida da el vuelco y podemos vivir en medio de la situación de sufrimiento, de dolor, de tribulación, de aflicción, podemos vivir con un gozo que sobrepasa la capacidad de entenderlo. Así está escrito. Porque la Biblia dice que no es algo que uno entienda, porque si fuera por comprensión de la situación dolorosa o la aflicción, no habría razón por la cual estar feliz. Pero el gozo se fundamenta en saber que a pesar de la circunstancia presente, Dios está cumpliendo un propósito. Por eso nuestra canción, que la volveremos a cantar, la canción de este mes, tiene que ver con eso. Al final, cuando las cosas difíciles hayan pasado, cuando las situaciones que no entendamos sean comprensibles, al final nos daremos cuenta que Dios siempre tenía un propósito en medio de ello. Entonces, Pablo está hablando de la realidad, sufrimiento, dolor, tristeza, pero también habla de la necesidad, ser consolados. Nuestro país está pasando por situaciones complejas y no solamente somos nosotros, alrededor las situaciones de pronto son más difíciles y si nos extendemos hacia el mundo es generalizado el problema. Nosotros no podemos seguir haciéndole eco al sufrimiento y al dolor, tenemos que traer lo que la Biblia dice que es necesario para la gente hoy, es el consuelo, el aliento, la fortaleza que necesita. La gente está ávida de ello.
porque la desconfianza, la desilusión, ya el no creer en nada ni en nadie se está volviendo algo muy normal entre nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar que Dios, así como permite tribulación, también trae con ella consuelo en la aflicción. Entonces se repite varias veces. Tomemos la palabra tribulación inicialmente. Tribulación o aflicción. Se repite 7 veces en ese pasaje. Y voy a definirlo. En el diccionario, la definición de tribulación dice pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Situación adversa o desfavorable que padece una persona. La descripción pues la conocemos y la definición sobraría porque lo hemos vivido. Nosotros hemos sido testigos de lo que significa una aflicción, de lo que significa una tribulación, desde el punto de vista físico, cuando nuestra enfermedad hace presencia, desde el punto de vista relacional, cuando hay quebranto en las relaciones, desde el punto de vista económico, cuando tenemos quiebras o limitaciones, desde el punto de vista social, cuando nos sentimos muchas veces inseguros, con incertidumbre del mañana. Todo eso forma parte de lo que se describe. Y esa sensación que experimentamos adentro de nosotros, que muchas veces no le hallamos un lugar, pero genera una reacción total, nos sentimos desalentados, cansados, sin ánimo, es esto que se describe como tribulación o aflicción. Normalmente uno no se siente bien en medio de la tribulación. No estamos diciendo que cuando sabemos y reconocemos que la tribulación va a cumplir un propósito, lo que experimentamos es gozo, alegría, fortaleza. Muchas veces nos golpea tan duro que no quisiéramos ni siquiera asumir el día que tenemos para vivir. A veces no quisiéramos salir de nuestras casas, a veces quisiéramos enconcharnos en nuestra situación de seguridad emocional en el interior, pero tenemos que exponernos, porque la vida no se refiere solamente a quererse proteger y que nada ni nadie me afecte. Es enfrentarla como ella es. Y Pablo es un experto en esto. Pablo es un experto en tribulaciones. Si usted me acompaña, y qué pena la voy a poner a hacer como hace 8 días hicimos, movernos un poquito por los capítulos. Deje allí el capítulo 1 y vaya al capítulo 6, para que veamos si este hombre que hablaba de tribulación simplemente habla de algo de otros o habla de él mismo. Tribulación, 6. Capítulo 6, versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. El que está hablando dice, yo les puedo mostrar mis credenciales. Claro, yo tengo mucha paciencia, Dios me ha dotado de paciencia, de la capacidad de esperar el tiempo propicio para las cosas. Pero también empieza a hablar de todas aquellas cosas que uno no quisiera tener: tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayuno. ¿De cuántas de esas que él menciona usted se podría identificar con él? Bueno, algunas veces nos ha tocado aguantar hambre, ayunos, ¿cierto? ¿No ha aguantado hambre alguna vez? Que no se haya acostado sin comer, algo tuvo para comer, pero a veces el hambre hizo presencia. O bueno, usted de pronto no ha pasado hambre, pero ha estado en angustias, alguna situación que se salió de su nivel de injerencia, de capacidad de resolución, y usted se vio que eso era imposible de arreglar y se sintió en una angustia. O usted pudo pasar por una necesidad. Pero le pregunto, ¿usted ha estado en la cárcel? Bueno, no lo diga en público si ha estado. Pero creo que la mayoría de nosotros, si no el 100%, no hemos estado en la cárcel. Que es una de las cosas que más nos preocupa muchas veces. Caer en la cárcel, ¿o no? Cuando a uno lo ponen en un problema, y sobre todo esos problemas a veces judiciales, y que uno no está acostumbrado a eso, hay unos que ya tienen callo para eso, pero cuando uno no tiene callo, uno se preocupa. No se preocupe, de pronto le va a tocar. Y no porque haga cosas malas. Muchas veces en acciones de injusticia la gente va a parar a la cárcel. Y tiene que asumirlo y tiene que afrontarlo. Uno en la vida, como le decía hace una semana, uno tiene que estar preparado para lo que posiblemente nunca se presente. Pero que no se presenten las cosas para los que no estamos preparados. Así que cómprese una ronita de pronto para tenerla por si las moscas. Cuando haya tiempo de frío, pues se la pondrá. Y cuando haya tiempo de visita cada 8 días,
¿Por qué me hace mala cara? ¿Eso puede pasar o no? Eso puede suceder. A veces uno piensa que no. Dele gracias que no ha pasado y que ojalá nunca pase. Pero a este lo habían encarcelado varias veces, y no por situaciones de malas acciones, sino simplemente por predicar el evangelio, y como había personas que no les agradaba mucho esto, lo denunciaban y lo mandaban a la cárcel mientras investigaban que efectivamente se cometiera un delito que era necesario ser castigado con cárcel. Al final lo libraban, pero bueno, estuvo su carcelazo metido allí, y dice varias veces. Y en azotes. Es que el problema no solamente fue que lo encarcelaron, sino que le dieron paladas. Mire capítulo 7, si usted sigue ahí en el 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de adentro temores. Pues cuando usted se encuentra en esas situaciones, afuera conflicto, ¿cómo se siente adentro? Con temores. No me diga que Pablo iba a la cárcel feliz de la pelota, no, también había temores. La reacción normal que Dios colocó en el ser humano ante una situación de riesgo y peligro es el temor. Pero el temor no puede paralizar, el temor no nos puede impedir actuar. El temor lo que nos lleva es a tomar medidas de protección. Si usted ve que está pasando mucho vehículo a gran velocidad, seguramente usted guarda una distancia prudente del borde del andén hacia adentro. Ese es un temor normal, natural, porque usted sabe que en cualquier momento un vehículo que pase demasiado cerca puede atropellarle. Entonces usted, por el temor que experimenta, hace una acción correctiva de su posición. Entonces el temor no es malo, pero el problema es que a veces los temores crecen a tal nivel en nuestras vidas que terminan gobernándonos. Y hay mucha gente que el gobierno de su vida, la emoción que está allí presente es el temor y el miedo. Y siempre andamos reaccionando ante situaciones que posiblemente nunca van a pasar, y muchas de ellas son imaginarias. Pablo experimentaba temores en su interior y tribulaciones en el exterior. Y si quiere, láncese al capítulo 11, por favor, acompáñeme hasta el 11, versículo 23, porque era un hombre que de verdad tenía mucho que decir de la tribulación. 11, capítulo 11, versículo 23. Él decía: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Recuerde que parte de lo que él reconoció es que había hablado más de la cuenta. Pero bueno, escuchemos qué fue lo que dijo. Dijo: yo más. Si algunos dicen que son cristianos, yo puedo decir que soy más. Porque algunos cristianos son cristianos mientras Dios les conceda todo lo que ellos piden. Mientras en la vida se den las cosas como ellos esperan. Mientras resulte todas las peticiones que ellos han puesto delante de Dios, son cristianos. Pero cuando Dios de pronto dice no, cuando Dios de alguna manera se queda en silencio, cuando Dios de alguna forma guarda distancia, empezamos a dudar de nuestra relación con Él. Entonces Pablo dice: algunos que se dicen ser cristianos, pues si se dicen ser cristianos, yo lo soy más. Mire, versículo número 23, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entre comillas allí, 40 azotes menos 1 era la medida romana que había para azotar a una persona sin matarla. Se calculaba que si le daban 40 azotes lo mataban, y como la intención no era matarlo, sino solamente generar sufrimiento, entonces le daban 40 azotes menos 1. Hasta ahí llegaban. Y Pablo está diciendo: he recibido 40 azotes menos 1 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Mire, esos versículos es necesario revisarlos, porque está hablando un hombre que de alguna forma dice que la vida es muy buena, y habló de todas sus características buenas en el primer capítulo de hace 8 días, pero ahora está diciendo: pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el sufrimiento y es el dolor. Y si usted mira, hay muchas más cosas de las que dice padecer
que las que 8 días atrás mencionamos como las cosas buenas. No digamos que es que se desbalanceó, sino que es que a veces a nosotros se nos olvida que efectivamente la vida tiene posibilidades de situaciones complejas y difíciles, muchas. Vuelvo a la lista. Si usted quisiera revisar esos versículos y usted subrayar en lo que se identifica de sufrimiento o dolor, usted encontraría muy pocas, 1, 2, 3, 4. Pero usted seguramente no ha sido náufrago, usted no ha pasado en alta mar un día y una noche. Usted no ha sido azotado 5 veces, usted no ha estado en cárcel 3 veces, usted no ha estado en esas situaciones, ni yo tampoco. O sea que el que nos está hablando es un hombre que puede decir, si ustedes hablan de sufrimiento y dolor, yo lo he tenido en la vida. Y no estamos hablando de la vida de Pablo de 60, 70 años. Posiblemente él recibió a Cristo por ahí después de los 35 años, posiblemente. Y estamos hablando de un hombre que llegó al año 70, 80, no sabemos exactamente el día y la hora de su muerte, pero pensemos que eran unos 40 años después de haber recibido a Cristo. En esos 40 años todo esto se dio. En un momento de su vida algo cambió. Era un gran hombre, era reconocido socialmente, se pone del otro lado, del lado de los que perseguía, y su vida cambia dramáticamente. Esto sucedió después de haberse convertido. Para que de pronto, si usted va a evangelizar, no le diga a la gente lo contrario. Que a veces nosotros le decimos, no, es que su vida es terrible, pero ahora va a ser muy buena. Y a veces nosotros hacemos un ofrecimiento de publicidad engañosa. No, es que de aquí en adelante usted no va a sufrir más, Dios le va a dar todo lo que usted pida, Dios le va a alentar en todo. No, perdóneme, tengo que decirle que Dios va a estar con usted siempre. Y que Dios le va a acompañar cualquiera que sea la situación. Y Dios le va a dar el consuelo y la fortaleza que necesita para afrontarla. Pero que cuando pase por el fuego y cuando pase por las aguas, el Señor va a estar con usted. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Para que no le creemos la expectativa de que mi vida tiene que ser una vida muy buena. Si le hubieran dicho eso a Pablo, inmediatamente se empezó a complicar su vida así. Yo mejor me vuelvo para donde estaba. Vuelvo al judaísmo y sigamos persiguiendo a la iglesia. Pero el hombre entendió que eso era parte de lo que como cristiano tenía que asumir. Si otros dicen que son ministros de Cristo, yo más. Y mire todo lo que expone para decir yo más. Entonces estamos hablando de un hombre que cuando hablamos de tribulación la ha pasado, la ha sufrido. Pero también un hombre que nos ha alentado muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozados en el Señor, una vez más os digo gozados, olvidando lo que queda atrás me extiendo adelante. Y así podríamos mencionar muchos de los versículos de Pablo, donde no es un hombre que se quedó atascado en el sufrimiento. Hay personas que están hasta atascadas en el sufrimiento. Hay personas que ante una situación dolorosa se quedaron ahí, se frenaron. Su vida se acabó ahí, ya no tienen expectativa, esperanza. De ahí en adelante todo será dolor y sufrimiento. No es así. No tiene por qué ser así. Si usted decide que así sea, es su decisión. Y obviamente usted cosechará de las semillas que siembra. Pero si usted como este hombre entiende que la tribulación y el sufrimiento y el dolor forma parte, pero no me atasca, obviamente yo puedo seguir adelante y con mejor proceso formativo. Porque a veces son estas situaciones difíciles las que mejor nos forman. Hablamos de los 4x4 en cuanto a los vehículos. ¿Qué es un 4x4? Es un carro diseñado para pasar por todo tipo de terreno. Y eso implica que cualquiera que sea el terreno va a estar trabajando y va a estar dando resultado. Pero muchos de nosotros somos 2x4 o ni siquiera eso. Ante cualquier barrial de la vida ya nos estancamos, nos frenamos, ya no tenemos potencia. No, Dios le diseñó a usted un 4x4. Y efectivamente usted se puede sobreponer y parar. Pablo muchas veces pensó seguramente lo mejor sería más bien irse y esconderse, pero no lo hizo. Cada vez que lo soltaban de la cárcel medio recuperado, otra vez estaba cumpliendo con su tarea. Por eso varias veces le sucedió lo mismo, porque no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. La tribulación produce aflicción. ¿Qué es aflicción? Definición del diccionario: abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento físico. Abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento físico. Eso es aflicción, abatimiento. Y los que de alguna forma le damos gracias a Dios que nos haya ayudado a superar nuestros procesos depresivos en la vida, sabemos lo que eso significa. A veces nosotros no entendemos a las personas cuando están emocionalmente en situaciones depresivas
Uno de los temas que vamos a trabajar más adelante será ese de la depresión, porque es uno de los síntomas de hoy que se está volviendo epidémico. ¿Por qué? Porque ante tanta situación difícil y compleja empezamos a preguntarnos si hay respuesta, y como no la vemos empezamos a angustiarnos, y la angustia interna sin solución nos lleva finalmente a desaliento, a desánimo, y eso finalmente puede desencadenar una depresión. No sé si usted ha ido a visitar a un amigo o una amiga depresiva, de esos que no quieren levantarse de la cama, de esos que no quieren abrir las cortinas de su cuarto, de esos que a toda solución le ven un problema. De esos hay muchos en la vida. Y si usted está en esa situación, le tengo una buena noticia, y es que no debe permanecer ahí. Como en algún momento de nuestras vidas nos pudo haber pasado y Dios nos sacó de allí, también tenemos que decirle a la gente, no debe quedarse esclavo allí. Usted puede levantarse, ese abatimiento, esa tristeza, esa congoja, ese sufrimiento, usted puede cambiarlo. Cuando usted dispone que efectivamente desde en su interior Dios empiece a fortalecerle. Recuerda, si algo me glorío es gloriarse uno en el Señor, me glorío en el Señor. Si yo tengo a Dios como la fuente de mi vida, inmediatamente de esa fuente, de lo más profundo de mi ser, mi área espiritual empieza a inundar mi alma. Eso tiene que ver con pensamientos, con sentimientos, con decisiones, y aún dinamiza mi cuerpo para la acción. Mire, esto está comprobado fisiológicamente. Es que esto no es solamente un asunto espiritual. Cuando la gente se predispone para que Dios pueda operar en sus vidas, las situaciones producen cambios que aún la ciencia nos tiene que decir, no hay una explicación, pero conocemos la razón. El ánimo de la persona, el aliento de la persona, la fe de la persona, la oración de la persona, producen unos cambios que no le tenemos una explicación. Sabemos que funciona, pero no le tenemos una explicación fisiológica. Pero existe, fuimos creados así, fuimos diseñados así. Nosotros no fuimos diseñados para hundirnos, fuimos diseñados para vivir por encima de las circunstancias. Pero se nos olvidó en algún momento del camino y quedamos en el abatimiento, enredados. Miren el capítulo 2, por favor, si vuelve usted al capítulo 2. ¿Dónde es que más se siente esa aflicción? Capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Pablo era un llorón? Bueno, en algunos momentos había que llorar, porque también es de hombre llorar, ¿o no? No solamente los ricos. Uno también tiene que llorar, dice, con muchas lágrimas os escribí. ¿Por qué? Porque está hablando de la tribulación y la angustia de su corazón. Se están sintiendo muy, muy mal. ¿En dónde? En el interior, en su corazón. Pues no estamos hablando del músculo, porque para eso ya hay trasplantes. Si su corazón le duele mucho, pues trasplántelo. Pero es que el problema no es del músculo, sino esa sensación interna. La angustia es una sensación de ese desasosiego, de esa falta de respuesta, de eso que no nos permite tranquilidad y paz. Y Pablo está diciendo eso. ¿Y eso qué produce? Muchas lágrimas. Así que tengamos cuidado, seamos algo compasivos con el que padece. Porque nosotros vamos y le decimos, ¿y por qué llora? Eso lo aprendimos desde pequeño. El papá le casca a uno y después le dice, ¿y por qué está llorando? Pues natural es, si le cascan a uno no llora. Si algo le produce dolor, uno llora. Si algo le produce sufrimiento, uno llora. Pero en la vida nos acostumbramos que de pronto no hay que llorar. Pablo está diciendo, y con muchas lágrimas, porque tenía mucha tribulación y eso produjo una gran angustia en mi corazón. Ahora mire un poquito más allá del 2.5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Recuerda que hubo gente que le habló mal de Pablo, y él dice, eso que hablaron mal de mí me produjo ¿qué? Pues andaba bien carnal entonces. Pablo andaba muy mal espiritualmente, porque ¿quién dijo que a uno le tiene que afectar lo que los demás piensen de uno? ¿No ha oído usted eso? No es algo que a veces nosotros decimos, es que a mí la opinión de los demás no me importa. A mí me resbala lo que digan los demás, eso es carreta. Si usted es una persona normal en sus emociones, a usted lo afectan lo que digan los demás. Y muchas veces cuando lo que están diciendo no es lo correcto, no es lo justo, es lo exagerado, a usted le causa tristeza. Y volvemos a lo mismo, nosotros como cristianos, y voy a trabajar un tema más adelante que se llama espiritualidad emocionalmente sana.
Porque nosotros queremos ser espirituales, pero tenemos unas afecciones emocionales que no nos permiten serlo. Y entonces nosotros andamos mutilando las emociones. Es que el cristiano no debe sentir ni tristeza, ni congoja, ni desesperanza. ¿Quién dijo que no? Eso sería posible solamente si Dios le quitara a usted emociones. Pero si usted es un ser emocional, tiene que ser sano emocionalmente para que disfrute espiritualmente. Usted conoce muchos versículos de la Biblia, usted ha leído muchas veces, usted ha orado muchas veces, usted ha buscado a Dios muchas veces, pero hay situaciones emocionales que aún son un dolor en su interior. Y eso forma parte de su realidad, no la niegue. No le ande diciendo a la gente cuando lo saluda, ¿y usted cómo anda? En Victoria, hermano, ¿qué va? Victoria es la hija de Yaya Aleja. De resto uno tiene problemas y tribulaciones, dificultades, y uno tiene que ser honesto para decir, mire, tengo problemas y tengo dificultades y me causa tristeza y me causan lágrimas. Un hombre como Pablo haciendo ese reconocimiento, qué ridículo. ¿Cómo va a alentar a otros? ¿Cómo va a aconsejar a otros? ¿Cómo va a animar a otros si él mismo dice que tuvo tristeza y lágrimas por el dolor que le causaban en el corazón? Pero él lo dice, porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida tal como otros la viven, con la diferencia que tenemos vida eterna y tenemos la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo. Eso es lo que hace la pequeña gran diferencia en la vida, pero es suficiente para vivir como Dios espera que nosotros lo vivamos. Dice él, muchas tribulaciones, obviamente en lo personal, en lo familiar, lo relacional, lo social. Ojalá usted hiciera una lista de eso, pero no para estarse usted latigando todos los días, sino para una vez que lo haga, lo saque de usted, lo saque de aquí, lo ponga en un papel, usted haga una oración diciendo, Señor, todo esto es una realidad emocional en mi vida, pero no voy a permitir que estas situaciones estén controlando mis respuestas ante la vida. Y entonces usted tendrá que pensar, esta película que se la recomiendo, les dije intensamente, me la estuve viendo esta semana, y créame, dije, bueno, voy a pedirle que alegría siempre esté en el control, la muchachita de amarillo, le voy dando claves, y que no sea el muchachito de rojo ira que siempre esté ahí reaccionando, ¿recuerda? Eso es una decisión de uno. Uno tiene que estarse preguntando quién está en el control, quién está respondiendo en este momento. Y efectivamente, cuando usted es consciente, pues de golpe de estado. Si usted la tristeza, la melancolía, la crítica, si usted el juicio es lo que controla su vida periódicamente y se vuelve constante, pues denúncielo, ya no más. Sáquelo de usted y diga ya no más y acabo con eso. Era lo que Pablo estaba diciendo. Cuando él habla de su tristeza, de su congoja, de sus lágrimas, él está sacando eso y lo deja a un lado y sigue su ministerio. ¿La vida es fácil? No. Pero la vida tiene grandes satisfacciones. Y cuando uno entiende en medio de las dificultades lo que Dios está formando para ayudarnos y ayudar a otros, la vida cobra un sentido que no tiene cómo compensarlo. La vida vale la pena vivirla intensamente. Dios es el único que puede consolarnos en toda tribulación. Eso téngalo presente. Dios es el único. En estos días, y bueno, no es la primera vez que lo hago, pero a veces me gusta recordarle a la gente que muchos de nuestros problemas relacionales son por nuestras expectativas demasiado elevadas de las personas. A veces nosotros esperamos demasiado de las personas. Que las personas estén con nosotros siempre, que siempre nos ayuden, que siempre nos alienten. Y resulta que las personas tienen un límite. Las personas no son Dios, las personas tienen límites, ellos mismos tienen sus realidades, muchas veces tienen sus propios problemas y no van a poder estar con nosotros dándonos aliento todo el tiempo. Así que si yo espero que una persona esté ahí para mí siempre, tengo una falsa expectativa y voy a producir dolor a mi vida. Tengo que bajarla. Esa persona, mientras tenga posibilidad y oportunidad, seguramente me va a ayudar. Hay personas que cuando a mí me dicen, muchas gracias por lo que hizo, ¿qué les respondo? Si hubiese estado yo en el mismo lugar, seguramente tú habías hecho lo mismo. Porque yo hice lo que normalmente uno haría cuando ve una persona necesitada. Y espero que cuando yo esté necesitado, alguien lo pueda ver y me pueda ayudar hasta donde puede. Pero yo sé que el único que lo libera a uno de todas esas situaciones, que nadie más puede hacerlo, es el Señor. Entonces hay que ser conscientes, Dios es el único que puede consolarnos en toda tribulación. Padecemos tribulaciones para entender y ayudar a otros. Damos de lo que Dios nos ha dado. Padecemos tribulaciones para entender y ayudar a otros, ¿o no?
¿Cómo podemos entender a alguien que tiene una grave crisis financiera si no hemos pasado por situaciones financieras? Pregúnteme. Pregúnteme, yo le puedo decir qué se siente cuando uno está debiendo 2.000 millones, siempre se lo he dicho. Yo llegué a deber 2.000 millones y soy el responsable, claro, era la iglesia la que estaba ahí implicada en el asunto, pero el último responsable era yo. Y yo no podía andar diciéndole a la gente, ustedes son los culpables. No, el equipo de trabajo hizo lo que tenía que hacer. Fallamos en un elemento de planeación a más largo plazo, asumimos la responsabilidad y teníamos que resolver. Pero pregúnteme qué se siente todos los días cuando uno está buscando respuestas y no hay lugar a dónde. Yo siempre digo que yo le gané a Maduro. Maduro dice que le hablaron los pájaros, a mí me hablaron las nubes, las ratas, me hablaba de todo, porque yo salía por todas partes a buscar respuesta. Pero ¿sabe qué? El único que pudo ayudarnos en esas tribulaciones fue el Señor, pero entiendo lo que significa no dormir por una deuda. Aflicciones de enfermedad, de quebrantos relacionales. Seguramente en otras áreas yo tengo que decirle, no le entiendo. No porque no comprenda la situación que está viviendo, sino porque yo no he pasado por ahí y no le puedo entender. Pero sé que hay personas que a usted le pueden entender. Y hay alguien que le entiende como ninguno le puede entender y es Dios. Dios entiende el sufrimiento suyo, Dios entiende lo que usted en su interior tiene que de pronto nadie más conoce. Sus luchas, sus fracasos muchas veces en medio de ellas, porque Dios nos fortalece a nosotros para ayudar a otros y damos de lo que hemos recibido. La Biblia dice, generosamente recibimos, generosamente ¿qué? Damos. Pero siempre hablamos de la parte económica o material. Pero muchas veces hay familias que han recibido generosamente tribulaciones y aflicciones. En la célula los lunes tenemos unos que su signo siempre de trato de Dios para con ellos es salud. Les ha pasado todo lo que usted se imagine en cuanto a salud. Y entonces cada vez que necesitamos saber algo de un diagnóstico médico le preguntamos a ellos porque seguramente lo han tenido. Seguramente todas las situaciones. Y sabe que su fe y su fortaleza en el Señor en esa área es muy particular. Porque han visto el poder de Dios en medio de. O personas que han salido de crisis económicas seguramente serían nuestros mejores consejeros. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Saben qué les llevó allá y saben también qué les sacó de allá. Y para los que tienen empresas, les estoy anunciando que antes de que termine este año vamos a hacer un estudio bíblico sobre las empresas y la aflicción. Porque estamos viviendo un momento donde la gente está diciendo, ¿vale la pena tener empresas? Con toda esta problemática que vivimos a nivel de las instituciones, del gobierno, de las leyes, de las normas, uno dice, no vale la pena. Pero sabe que el emprendimiento es lo que desarrolla un país. Entonces no podemos parar de hacerlo, solamente que tenemos que estar preparados y capacitados para hacerlo de la forma que nos permita tener éxito en el futuro. Ese será un tema que vamos a trabajar. Consolación, recibimos consolación de otros, a Dios gracias. Damos, pero también recibimos. ¿Quién no ha estado enfermo? Dice Pablo, yo también. Y agradecemos las visitas que nos hacen cuando estamos enfermos, como también nos agradecen cuando nosotros visitamos a los enfermos. Entonces, tanto que damos, tanto que recibimos. Eso es todo tribulación. Y en medio de la tribulación, Dios está ahí para con nosotros. Decíamos que la palabra tribulación aparece 7 veces en esa porción del capítulo 1 del 3 al 8. Aparece 7 veces. Pero la palabra consolación aparece 10 veces. O sea que la consolación siempre será mayor a la aflicción. Y uno dice, bueno, si la aflicción era tan variada, de tantas maneras y en tanto tiempo, pues entonces la consolación si es mayor, hablemos de ella. Pues claro, tenemos que hablar de la consolación. ¿Qué tal terminar el tema aquí? Vamos a orar, nos vamos y usted se va con toda la tribulación encima. No, hay consolación, hay respuesta. Veámoslo por favor. Vámonos al capítulo 4. Y vamos a hablar de la consolación 10 veces. Aliviar o ayudar la pena o disgusto de una persona. Eso es la definición. Ayudar o aliviar la pena o disgusto de una persona. Consolar es eso. Ahora, no necesariamente es palabras bonitas que se digan. A veces simplemente es estar presente. Es decirle, cuenta conmigo. A veces es necesario decirle, mira, no sé cómo ayudarte, pero en lo que tú veas que puedes pedirme ayuda y yo pueda servirte con mucho gusto, listo. Es ayudar a la persona. Ahora, usted vívalo en su interior cuando usted estaba en angustia. ¿Qué esperaba que hicieran la gente?
Lo que yo más experimenté en mi momento más complejo de esta vida, que fue ese periodo de tiempo, es que mucha gente se acercó a decirme, tranquilo, cuente conmigo. Y yo le dije, ¿y dónde está el cheque? ¿Cierto? Porque uno a veces es eso, no cuente conmigo y ¿cuánto va a sacar para aliviarme el problema? No, ese no es el problema. El problema es saber que alguien más está ahí, que no me dejaron solo, que no me abandonaron, que todos nos hicimos responsables y así mismo todos salimos adelante. Eso es lo que hay que pensar en estas situaciones de consolación. La consolación es siempre más que la tribulación. Dios es quien mejor nos puede consolar en todo. Así como abunda la tribulación, abunda el consuelo. Somos consolados para consolar y otros nos consuelan a nosotros, ¿o no? Todo esto tiene una reciprocidad impresionante en la vida. Leamos el capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aclaramos entonces, estamos en 2 Corintios, Pablo, a pesar de todas sus virtudes expuestas hace 8 días y reconociendo toda su problemática y necesidad en este día, Pablo se reconoce a sí mismo como un vaso de barro, ¿cierto? Hablemoslo, el vaso que usted utiliza en su cocina no será de barro hoy día, un cristal, y usted sabe lo que eso significa cuando le dice la esposa al esposo, ayúdeme con la loza. Usted sabe lo que significa, que eso se va dando de baja un vaso, un plato, un pocillo, ¿no? Porque uno más torpe para lavar. Bueno, es así, es muy frágil. Y usted tiene toda la intención de lavar el vaso y de pronto sin darse cuenta lo movió muy duro, golpeó la llave y hasta ahí llegó el vaso. Eso es vaso frágil. Ese vaso de barro del que habla la Biblia, Pablo dice eso. Somos muy frágiles, cualquier golpecito a nosotros nos quiebra. Bueno, en el pasado había del PEL 3 que se llamaba, ¿no? Estoy hablando para los mayores de 40 años. Los de PEL 3, eso era de aluminio, ese material que le daba a uno golpes y aguantaba el uso y el abuso. Yo no veo, bueno, la única vez que los he visto nuevamente es en el ejército con los soldados, que son los que manejan ellos. Porque imagínense un soldado con uno de cristal por ahí. Pero la mayoría de nosotros somos igual, vasos de barro o llámelo así, vasos frágiles. Somos muy frágiles, pero dentro de nosotros hay una excelencia del poder de Dios. Y dice luego en el versículo 8 que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo. Está hablando Pablo de su realidad que ya leímos en los capítulos anteriores. Estamos atribulados en todo. Pero dice, mas no angustiados. Entonces me gustaría, si es su Biblia, y cuidado los pastuzos, si es el celular, subraye esa partecita. Si usted tiene en su dispositivo cómo resaltar, resalte. Porque es que dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Uno puede estar atribulado, pero no necesariamente vivir angustiado. Luego dice, en apuros, mas no desesperados. Luego agrega diciendo, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él mismo lo dice. Estuvimos, cuando estábamos en Macedonia, con una expectativa de vida mínima, se redujo. Pensamos que ahí llegaba nuestra vida al final, pero Dios nos sacó de eso. A veces nos sentimos que la muerte es lo que nos espera, pero Dios nos vuelve a dar vida. Yo siempre digo de algunas de las personas de la iglesia, entre ellas Araceli. Ustedes conocen a Araceli, es de la sede del norte hoy día, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no ha pasado Araceli en esta vida? Y uno la ve que llegan y no, es que esta sí Araceli no sale, y vuelve y se levanta, ¿cierto? Algunos pensaban que le íbamos a enterrar y resulta que ha enterrado más de uno. Y así hay personas en la vida que llegan hasta límites que uno dice, no, esta no sale, y vuelven y Dios la levanta. Y ahí está. Bueno, en la ceremonia de hace 8 días o 15 días que vinimos a despedir a Rogelio, estuvo Araceli. Estuvo en su silla de ruedas. Hoy día le es más difícil desplazarse. Está en su silla de ruedas para los desplazamientos. Pero si usted la ve, si no fuera por la silla de ruedas, uno está en sus 5. Está bien, está enterita. ¿Por qué? Si ha estado tantas veces casi que en el límite de, y vuelve y se levanta. Porque es que la tribulación a veces nos derriba, pero no nos destruye.
A veces nos llevan momentos que decimos ya no llegó nada y de pronto Dios vuelve y nos levanta. No se quede ahí. Levántese, la Biblia dice estamos, pero también Dios hace su obra y nos va levantando. Este pasaje yo creo que es un pasaje de esos que uno debería tener más presente. Estamos atribulados, estamos angustiados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, pero ese no es el fin. Ese no es el fin. Ahí es donde alegría debe venir a tomar el control. Sí, todo eso es cierto, pero con el Señor podemos salir adelante. Vamos a salir adelante. Desafíos grandes que usted tenga en este tiempo. Yo tengo desafíos grandes, muy grandes. Pero ¿cómo los asumo? Diciendo, Señor, yo sé que de todas tú me librarás. De todas saldremos adelante. Y se repite lo que les he repetido muchas veces. Cuando más mal hemos estado, mejor hemos comido. Cuando las situaciones han sido las más complejas, mejor hemos estado nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios lo hace en todo. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice en el versículo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué es cristianismo? La mejor definición de cristianismo es Cristo viviendo su vida a través de una persona que creyó. Cristianismo es eso. Cristianismo no es tratar de ser como Cristo. Cristianismo no es obedecer las normas que Cristo nos enseñó. Es dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. La peor situación a la que Jesús se enfrentó fue la muerte. Y no lo pudo retener. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Así que la más grande situación a la que usted se enfrentara, créame que Él pasó por todas y más. Y después de cada una de ellas, les logró levantar. De todas nosotros nos vamos a levantar. De todas las situaciones nos vamos a levantar. Siempre y cuando querramos. Siempre y cuando uno lo asuma. Porque esto no es que Dios haga. No, Dios dice que lo va a hacer. Da la primera prueba de que crees en eso y actúa. Cuando vimos Hechos capítulo 12, ¿qué dijimos? La puerta de hierro, la última que faltaba, estaba cerrada. Y no se abría, y no se abría. Y ellos se acercaban y no se abría. Hasta que cuando llegaron a la puerta automáticamente se abrió. No espere que las puertas se abran antes de que usted camine. No espere que las situaciones se resuelvan antes de que usted actúe. Actúe por fe. Y seguramente Dios abrirá las puertas de par en par. ¿Recuerdan nuestra canción del mes? ¿Cómo es que dice la canción? Yo he visto el dolor acercarse a mí, si me llaman los de alabanza, gracias, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien. Voy a invitarle que allí donde está usted, por un momento cierre sus ojos. Hace 8 días veíamos todo lo bueno de Pablo, de las cosas de que se jactaba, se gloriaba, que no fue bueno porque no debería uno estar exponiendo todas las cosas que hemos logrado, que hemos hecho. De lo único que debió haberse gloriado era del Señor, pero bueno, nos dio la oportunidad de saber que no fue solamente un hombre de tribulación, de aflicción, de dolor, sino que en la vida suya también hubo momentos muy satisfactorios. Algunos que ningún otro ser humano ha tenido el privilegio de experimentar. Pablo, por lo que él mismo nos dice, subió hasta el tercer cielo. Imagínense qué significa eso, ni usted ni yo nos imaginamos. Pero ese mismo hombre de muchas hazañas, de muchos logros, de muchos éxitos, como de pronto usted, persona que Dios le ha bendecido en la vida, que supo aprovechar sus momentos,
que las oportunidades las asumió y respondió a ellas de la forma adecuada y surgió y logró, alcanzó, hizo. Y todas esas cosas forman parte de sus pergaminos. Cuando usted habla a otros acerca de lo que ha sido su vida, normalmente usted los expone, habla de ellos, de los logros, de las metas alcanzadas. Y no está mal, aunque no sería lo mejor hablar de esas cosas. Pero no está mal que lo diga. Porque a veces se dice de los cristianos que son solamente gente amargada, afligida, triste, endeudada, enferma, quebrantada. No. Nosotros también hemos tenido muy buenos tiempos y hemos alcanzado muy buenas cosas. Y hemos disfrutado de situaciones preciosas en la vida, de las cuales tenemos que agradecerle a Dios porque ha sido su misericordia, su mano buena con nosotros. Pero hoy vemos la otra cara de la moneda, la tribulación, la aflicción, el dolor. Y estamos hablando de un hombre que nos comparte la experiencia que él vivió, que de pronto ninguno de nosotros, ni sumando las experiencias que hemos tenido todos nosotros, pudiésemos decir nos acercamos a su realidad. Era un hombre que desde el punto de vista emocional y psicológico debería estar muy afectado. Porque ¿quién puede resistir tantas situaciones como las que él describe sin desequilibrarse mental o emocionalmente? Si ante una noticia devastadora, una sola, hay personas que se han desquiciado o emocionalmente han quedado destruidas, ¿cómo será una y otra y otra y otra y repetitivamente muchas veces más? Tendría uno que desequilibrarse. Pero no encontramos un hombre desequilibrado, encontramos un hombre muy cuerdo, con marcas sobre su propio cuerpo. Sí, recuerda que 5 veces azotado, de 39 azotes, lo llevaron hasta el límite de la muerte, no lo mataron, 5 veces. Si usted mirara el cuerpo de Pablo, sería un cuerpo lleno de cicatrices, de azotes, de vara. Seguramente su piel no sería tan rozagante como la de muchos, porque estuvo expuesto al frío, al sol, al hambre, a la escasez. Pero no encontramos un hombre enconchado en sí mismo, no encontramos un hombre escondiéndose a la vida. Encontramos un hombre que le da la cara a la vida y nos está diciendo, eso puede pasar, eso puede suceder, pero eso no es lo que lo determina a uno. Y eso es lo que quisiera que este día usted entendiera. Ha podido venir sobre su vida aflicción, dolor, de muchas maneras, aún de maneras que no le alcanzamos a entender porque nosotros no las hemos vivido. Y han sido tan profundas, y han sido tan dolorosas, que de pronto no alcanzamos a comprender su dolor, y por eso muchas veces la pregunta estúpida que hacemos es: ¿y por qué sufres? ¿Cómo vamos a entender por qué sufres si no entendemos cuán intenso ha sido ese sufrimiento por tanto tiempo y tan profundamente? Perdónanos a los hombres cuando neciamente nos acercamos queriendo hacer a veces bueno, pero terminamos haciendo más mal. No tienes que sufrir, no tienes que llorar. Yo no sé por qué te pones así. Cosas como estas que en lugar de ayudarnos nos hunden más profundamente. No, tenemos que acercarnos al otro con la compasión con que Dios se acercó a nosotros. Hay un pasaje de la Biblia que dice: y te vi en tus sangres. Es como si nos hubiesen herido al punto que nos estábamos desangrando. Y dice Dios: y te vi en sus sangres y te levanté. No me puse a preguntarte qué te pasó y quién te golpeó y en qué circunstancias fueron. Se acercó y nos levantó, nos limpió, nos restauró. Y es lo que en esta vida Dios nos pide que hagamos. Pero tiene que comenzar por nosotros mismos, porque lo que recibimos, de eso mismo damos. Por eso entienda mucha gente que su reacción es agresiva, su reacción es grosera, su reacción es siempre ofensiva. Es porque así mismo han recibido.
Siempre les maltrataron, les ofendieron, les golpearon y aprendieron eso y no pueden responder de otra manera porque no tuvieron otro modelo. Pero usted y yo, que de pronto pasamos por ello y entendimos que Dios podía cambiar nuestra realidad del pasado y darnos un presente para asumir un futuro con una expectativa gloriosa y con una fortaleza que nos permita lograrlo, podemos entender mejor a otros. Le pido al Espíritu Santo en esta tarde, en este lugar, que a la aflicción, a la tribulación, al dolor o al sufrimiento, Él traiga lo que Pablo comentó más aún, de lo que habló más aún, del consuelo. Porque no hay tribulación sin consuelo, no hay aflicción sin consuelo, no hay necesidad sin consuelo. El consuelo de Dios sobrepasa, inunda. Y hay muchos corazones sedientos de consuelo, de aliento. A veces lo hemos esperado de otras personas y nos hemos desilusionado, decepcionado. Esperábamos que después de tanto que yo hice, después de tanto que me esforcé, después de tanto que me maté, es ahondar en ese dolor porque esperábamos que hicieran algo y no hicieron nada. Ni siquiera preguntaron cómo nos sentíamos. Pero aquí es donde Dios empieza a operar. Y esos corazones secos, resecos, resentidos, dolidos, el consuelo de Dios viene a rodearlos. Y como siempre, las formas milagrosas de Dios empieza a cicatrizar el corazón, empieza a restaurar las heridas, empieza a llenar los vacíos, a suplir las soledades y empieza a devolver el vigor, la fortaleza. No tengo por qué quedarme aquí, no tengo por qué estar todo el día moliendo los mismos pensamientos destructivos, los mismos pensamientos negativos. El Señor me consuela, me alienta, su fortaleza es en mí. A veces no alcanzo a explicarlo, no alcanzo a entenderlo, pero es algo que empieza a llenar mi corazón y empieza a levantarme y me hace ver la vida de una forma diferente a como la venía viendo, y me hace asumir las cosas de una forma diferente a como estaba respondiendo, y me hace tener expectativas cuando no las tenía, y me hace ver un futuro promisorio cuando pensé que no existía. Eso es consuelo de Dios, y está aquí para eso. Está para consolar el corazón. Nosotros no nos reunimos simplemente para agradecer, eso es parte de nuestra responsabilidad, pero la de Dios es restaurarnos, es sanarnos. Él sabe, conoce, y Él nos prepara para que esta semana que vamos a iniciar podamos estar en el 100% para poder vivir la vida tan intensamente como nos es posible. Para eso es necesario hacer ese proceso de sanidad. Y así debemos hacerlo. Renuncie, rechace, eche de su vida todo aquello que usted sabe que le está afectando. No se dé el lujo de permitir que habite más allí en su mente, en su corazón, que esté golpeando todo el tiempo sus emociones, que esté robándole sus sueños, que esté quitándole su esperanza. No lo permita más. La autoconmiseración, el autoflagelo, la autocondenación, no la permita más, ya no más. Cristo Jesús pagó por todo eso. Él ya llevó sobre Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias, dice la Biblia. Nosotros no tenemos que llevarlas, Él las llevó por nosotros, para que nosotros recibiésemos vida. Recuerde que Pablo lo dijo al final: llevamos en nosotros las marcas de la muerte, pero a través de eso hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Al que la muerte no lo pudo retener, habita en su corazón, habita en su vida. Y no es simplemente un pensar, es una realidad. Si usted ha invitado a Cristo a ser parte de su vida, si usted le entregó el control de su vida, Él está ahí. Yo sé que humanamente explicar esto es imposible. ¿Cómo el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, puede limitarse al ser humano, a un corazón
No lo puedo explicar. La única respuesta que nos aproxima a la comprensión es simplemente que Dios nos ama tanto que así lo hace. No está obligado, pero lo hace por amor. Porque Él sabe lo que necesito, porque Él sabe lo que mi alma clama. Él sabe lo que mis emociones requieren y Él está ahí. Deja que el Señor empiece a inundar tu corazón. No es emocional, es espiritual, pero afecta a tus emociones. No es simplemente que nos pongamos positivos, no es suficiente. Deberías estar, pero no es suficiente. Es que algo dentro de ti empieza a fluir. Así lo dijo el Señor cuando habló del Espíritu Santo que habitaría en nuestras vidas. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior empezarán a brotar ríos de agua viva, un manantial que no se va a secar, y por el contrario empieza a correr y empieza a llenar todos esos lugares áridos, resecos, y empieza a generar vida nuevamente. Aún por tus enfermedades, por tus necesidades, por tus faltantes, por tus limitaciones, por tus quebrantos, pídele al Señor que intervenga allí. No estamos diciendo, sobrellevemos todo eso, eso es lo que tenemos que vivir. No estoy diciendo eso. Tenemos que orar diciéndole: Señor, quita la aflicción, Señor, quita el dolor, quita la enfermedad, quita el quebranto, Señor, quítalo, porque tú dijiste que nos diseñaste para que nosotros experimentáramos salud y vida eterna. Lo que estamos diciendo es que yo no me puedo quedar diciendo: no, esto es mío y nadie me lo va a quitar. Este dolor, este sufrimiento, esta aflicción, esta limitación, no es suya, vino a usted. Pero el Señor quiere quitarla. Así que simplemente abra sus manos y diga: no voy a seguir refugiándome en el dolor, no voy a seguir refugiándome en la angustia, no voy a seguir refugiándome porque ahí es donde por lo menos me siento. No, usted tiene que experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra lo que no existe ley alguna. Es el momento de la sanidad de Dios a nuestras vidas. Y es un momento que vivimos en conjunto o vivimos de forma privada. En nuestra relación con Dios podemos ir y desahogar el corazón. Y el Señor, con su cariño, con su amor, con su ternura, consolarlo y fortalecerlo nuevamente. Yo he visto el dolor que se ha acercado a mí. Esta canción la hemos querido traer porque es la realidad. Hemos querido que la cantáramos una y otra vez hasta entender, no que el dolor vino, no que me sentí entre la espada y la pared, no que no sabía qué hacer, no que pedí y no escuché respuesta, sino que perseveré, esperé, creí y al final entendí que todo obra para bien y que al final Dios tiene un propósito que cumple en mi vida. Y esto que no me destruye, esto que no me mata, me fortaleció. Me hizo ver la vida de otra forma, me hizo ser más consciente de la necesidad de otros, me hizo salir de mí mismo para poder decirle a otros: yo quiero estar con ustedes, porque entiendo lo que es estar solo, es estar en aflicción. Yo quiero ahora ayudar a aquel que así se encuentra, porque lo entiendo, porque lo comprendo.